Muy bien, mis queridos hermanos, sean bienvenidos a este estudio bíblico para estas semanas. Vamos a estar meditando sobre el escrito de Lutero, de los concilios y la iglesia, pero principalmente vamos a estar basando nuestro estudio en la tercera parte de este escrito, que es la iglesia y sus marcas. Vamos a estar viendo qué es la iglesia, cómo aquí en la tierra podemos ver visiblemente las marcas de la iglesia de Cristo, cómo podemos diferenciar la verdadera iglesia de Cristo de las falsas iglesias, y todo eso basado en el escrito de 1536 de Lutero, que es una joya. Entonces, antes de empezar, vamos a empezar como los cristianos comienzan, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, y con una oración. Entonces, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, infinitas gracias te damos por todas tus bendiciones. Gracias te damos, Señor, porque podemos estar nuevamente reunidos alrededor de tu palabra, Señor, alrededor de la sana doctrina, para aprender más de lo que tú nos has revelado, Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por tu Hijo, Cristo Jesús, el cual es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Te pedimos que nos acompañes, Señor, y nos cuides. Todo esto te lo pedimos en el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, entonces, antes de adentrarnos en el estudio de este libro o este tratado de los concilios y la iglesia, que si ustedes quieren, yo les puedo pasar un link para que ustedes puedan descargar el libro y puedan irlo leyendo un poco mejor, y no se queden solamente con lo que yo les voy a decir aquí, sino que también ustedes, por ejemplo, puedan traer alguna pregunta o cosas de esas. Vamos a ver un estudio preliminar de todo esto. ¿Qué llevó o qué motivó a Lutero a escribir este tratado de los concilios y la iglesia? Y antes de empezar, así como la redención de cada uno de nosotros, seres humanos, está marcada o está representada por las marcas de la cruz, así también la iglesia tiene marcas. Entonces, yo les quiero preguntar algo antes de comenzar. ¿En qué parte de la Biblia o en qué texto de la Biblia nosotros escuchamos acerca de las marcas de la redención, acerca de las marcas de las manos de nuestro Señor Jesucristo, de sus pies, de la marca del costado que dejó la lanza? ¿En dónde nosotros podemos escuchar o ver eso en las Sagradas Escrituras? Cuando el apóstol Tomás duda de él y pide meter el dedo en... Exactamente, exactamente. Y Jesús, ¿qué es lo que le dice? Mete tus dedos en mis manos, mete tu mano en mi costado, no seas incrédulo, sino cree. Y después Jesús da esa bienaventuranza: bienaventurados aquellos que creen sin haber visto. Nosotros, que somos la iglesia de Cristo, somos bienaventurados porque hemos creído sin haber, entre comillas, vamos a decir así, visto las marcas de la mano y del costado. Los padres de la iglesia dicen que del costado de Cristo nace la iglesia. ¿Y qué es lo que sale del costado de Cristo cuando Él muere? Agua y sangre, haciendo el simbolismo del bautismo y de la Santa Cena. Entonces, la iglesia y nosotros sí hemos visto las marcas de la redención, pero las marcas de la redención ahora las vemos mediadas en los medios de gracia. Entonces, yo les quiero preguntar, aquí vamos a dialogar un poquito. ¿Qué entienden ustedes por la palabra marca? ¿Qué es una marca en general? Una señal de algo, Una ¿no? señal. Sí.
Una señal de algo. Ujú. Sí. ¿Algo más? Un Algo que distintivo. identifica. Claro, Ajá. un distintivo. Un distintivo, algo que nos identifica. Y yo estaba investigando un poquito sobre esto y, por ejemplo, conseguí en Wikipedia que una señal es algo, como ustedes están diciendo, un distintivo, algo que nos permite identificar o distinguir algo, que nos da una información. Entonces, por ejemplo, si nosotros vemos estas marcas que están aquí, si nosotros vemos la manzanita, ¿qué se nos viene a la mente? La marca Apple, ¿no? ¿Y qué produce Apple? Apple produce relojes, Apple produce teléfonos, computadoras, tablets. Si vemos esa M amarilla, la M amarilla, ¿qué se nos viene a la mente? Hamburguesa. Una hamburguesa. Hamburguesa, McDonald's. Ya de una vez cuando vemos esa M es, quizás nos empieza a dar un poquito de hambre, ¿no? Si vemos ese símbolo que aparece ahí como un check negrito, en negro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? La marca, que es la marca Nike, zapatos, quizás ropa, quizás un equipo de fútbol. Se nos viene a la mente porque es su distintivo y tiene el color tiene el logo de Nike. Y así sucesivamente, cuando nosotros vamos viendo señales que identifican cosas, ya sabemos y ese logo, por así decirlo, ya nos trae una información. Pero también, averiguando un poco, marca tiene otro significado. Una señal que queda por contacto o presión sobre algo. Por ejemplo, aquí podemos ver las marcas de los pies sobre la arena. O quizás, por ejemplo, si en el cuerpo uno tiene cicatrices, también vienen siendo una marca. Ahorita no los puedo mostrar. Cuando estaba practicando un poco esto, les iba a hacer el ejemplo de que, me fui de vacaciones y se puede ver, por ejemplo, aquí una marca entre lo bronceado que está ahorita aquí en mi brazo y lo que no ha recibido sol por aquí. Se nota una diferencia de colores en cuanto a eso. Ahora, si ustedes ven esto, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente con esa semiluna? ¿Qué identifica esa semiluna? El Islam. El Islam, exactamente. Es la marca de una mezquita. Y esa semiluna siempre está apuntando hacia la Meca. No importa en qué país esté la mezquita, siempre esa media luna va a estar apuntando hacia donde está la Meca. Ahora, si nosotros vemos en un edificio eso, ¿qué se nos viene a la mente? Si vemos una cruz en un edificio, debe ser una iglesia cristiana, ¿no? Aún cuando no tenga, por ejemplo, esta es un poco sencilla, tiene una torre y todo eso, pero aún cuando no es tan majestuosa como la Sagrada Familia, si es algo un poco más humilde, pero vemos una cruz, la cruz siempre va a ser un distintivo de el pueblo cristiano, el pueblo creyente. Entonces, estas marcas nos van señalizando, van identificando las cosas. Entonces, todo esto es importante para saber dónde nosotros podemos encontrar la iglesia. ¿Dónde se encuentra la iglesia? ¿En dónde? Es una pregunta que hago para que podamos discutir. ¿En dónde nosotros podemos encontrar la iglesia? ¿Qué opinan ustedes en cuanto a eso? En donde se predique el Evangelio de Cristo. Exactamente. Donde se predique el Evangelio de Cristo. Bueno, donde comparten los hermanos que comparten la misma fe. Exactamente. Donde están los hermanos compartiendo la misma fe. Hay un texto bíblico, Mateo 18:20, dice, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos.
Y cuando están reunidos en el nombre de Cristo, es como estaba diciendo Fran, la palabra tiene que estar predicada, pero también los sacramentos tienen que estar siendo administrados. Entonces vamos a ver dentro de un rato el concepto que traen las confesiones luteranas sobre qué es una iglesia y dónde se encuentra la iglesia. Y traje esta pregunta aquí, ¿dónde encuentras el Espíritu Santo moviéndose? Porque hace un par de años, me acuerdo cuando yo era vicario en Venezuela, yo estaba dando clases de educación cristiana en un colegio luterano. Normalmente nosotros hacíamos cultos de apertura del año escolar, porque la palabra de Dios dice que todo se santifica con la palabra y la oración. Entonces, para santificar el nuevo año, se invitaban a los estudiantes del colegio, se invitaban a los profesores del colegio a dar inicio a el nuevo año escolar. Y eso se hacía en el día domingo. Entonces yo me acuerdo que estábamos en el culto, estábamos haciendo todo, el rito luterano, nuestra liturgia luterana como tal, y cuando terminó todo esto que estábamos compartiendo, se acercó una profesora a mí y me dijo, Isaac, no es por nada, pero yo no siento el Espíritu Santo en medio de ustedes. Yo los veo a ustedes y veo una iglesia muerta. Y yo le dije, mire, profesora, dos cosas. Uno, usted me está ofendiendo porque está ofendiendo a la iglesia luterana al decir eso. Y segundo, el Espíritu Santo no es un sentimiento, no es algo que yo siento que se está moviendo o no. El Espíritu Santo, él obra por medio de lo que la palabra de Dios dice y donde se revela Dios, que es a través de su palabra y a través de los santos sacramentos. Los sentimientos están excluidos y quedan afuera de lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque los sentimientos están caídos, los sentimientos son efímeros, los sentimientos pueden engañarnos a nosotros, pero lo que no nos puede engañar a nosotros es el Evangelio, es Cristo, es el Espíritu Santo quien nos llama, congrega, ilumina y santifica a cada uno de nosotros. Entonces, a la pregunta, ¿dónde yo puedo encontrar el Espíritu Santo moviéndose? Es en su palabra. Fíjense que cuando el Génesis se nos habla de que el Espíritu se movía sobre la faz de la tierra, todo eso va ligado al verbo, todo eso va ligado a Cristo, todo eso va ligado a la palabra de Dios. Entonces, donde está la palabra de Dios, el Espíritu se está moviendo, y donde el Espíritu se mueve, ahí nosotros encontramos a la verdadera iglesia de Cristo. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? Si no, continuamos. Muy bien, continuamos. Entonces, a ver, muy bien. Habiendo hablado un poco en cuanto a eso, en dónde se encuentra el Espíritu Santo, nosotros como luteranos siempre empezamos por la base de todo, por el fundamento de todo. Y ese fundamento es Cristo. Cristo es la roca principal. Y nosotros como luteranos, y en realidad la doctrina luterana, habla y enseña siempre el artículo primero y principal, el artículo fundamentalísimo de la fe, que es la justificación por la fe, que trata y habla acerca de Cristo. Entonces, ¿hay algún voluntario que quiera leer esta cita de las confesiones? Sí. Además, se enseña que no podemos lograr el perdón del pecado y la justicia delante de Dios mediante nuestro mérito, obra y satisfacción, sin que obtenemos el perdón del pecado y llegamos a ser justos delante de Dios por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. Muy bien. Entonces, esto es lo que Lutero denominó el articulis stanti et cadentis ecclesiae.
O sea, el artículo donde se sostiene o donde se cae la iglesia. Nosotros como luteranos hablamos por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. No hablamos acerca de méritos, no hablamos acerca de nuestra obra, no hablamos acerca de la satisfacción que nosotros tenemos que hacer para poder ganar el perdón de los pecados. No, el perdón de los pecados se obtiene, o Cristo lo ha obtenido por nosotros, por gracia, por causa de él, mediante la fe. Entonces aquí vamos a hacer una pequeña pausa para leer uno de los artículos que aparece en las confesiones luteranas. Son los artículos de Esmascalda. En su segunda parte habla un poco acerca de lo que es la justificación por la fe. Y Lutero dice, aparte de este artículo que está hablando acerca de la justificación por la fe, no es posible para nosotros hacer concesiones. Aunque se hunda el cielo y la tierra y todo cuanto es perecedero, pues no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Dice San Pablo, y por sus llagas nosotros fuimos curados, dice el profeta Isaías. Sobre este artículo, el artículo 4 de la Confesión de Augsburgo que acaba de leer Fran, reposa todo lo que enseñamos y vivimos, en oposición al Papa, al diablo y al mundo. Por eso debemos estar muy seguros de él y no dudar. De lo contrario, está todo perdido, y el Papa y el diablo y todos nuestros adversarios obtendrán contra nosotros la victoria y la razón. Entonces, para nosotros poder entender qué es la iglesia, necesitamos entender este artículo, que somos justificados por gracia, por causa de Cristo, mediante la fe. ¿Por qué? Porque esta gracia, este perdón de los pecados, se nos va a otorgar a nosotros en la iglesia, en donde Cristo ha decidido revelarse a cada uno de nosotros. Hay gente que habla de que, bueno, mi experiencia es la que me da la salvación, o mi relación personal e íntima con Dios es la que me permite a mí acceder a los beneficios de Cristo, a los beneficios de la fe. Pero olvidan el congregarse, olvidan la comunión de los santos, que es importante para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque es ahí donde Dios ha decidido revelarse. Ustedes en su casa, aunque por ejemplo a veces transmitimos los cultos y se ve la Santa Cena, ahí nosotros no recibimos la cena del Señor por una pantalla, no, tiene que ser en persona. Uno no se bautiza online, no. Todas esas cosas las recibimos en la iglesia de Cristo. La gracia de Dios y su perdón la recibimos en la iglesia de Cristo. Entonces, continuando un poco, la Confesión de Augsburgo nos enseña un poco sobre esto y nos enseña cómo nosotros podemos obtener esa fe de la cual habla el artículo 4, que nos da la salvación a cada uno de nosotros. Y nos dice que primero, para obtener esa fe, Dios ha instituido el oficio de la predicación. Cuando habla acerca del oficio de la predicación, está hablando del ministerio pastoral, está hablando acerca de los pastores. Dios ha instituido, es el mismo Dios que instituyó el oficio de la predicación, que es el oficio de Cristo. Y sigue diciendo el artículo 6 que tal fe debe producir buenos frutos y buenas obras. Estos buenos frutos y buenas obras no son para nuestra salvación, sino son para el prójimo, en amor para con el prójimo. Y como dice, por ejemplo, el apóstol Santiago, la fe sin obras es una fe muerta, pero las obras son para el prójimo y no para nuestra salvación. También dice el artículo 7, que está hablando acerca de qué es la iglesia, se enseña que también habrá de existir y permanecer para siempre
una santa iglesia cristiana, que es la asamblea de todos los creyentes, en la cual se predica genuinamente el evangelio y se administran los sacramentos. A mí me encanta esta definición de iglesia que da Felipe Melanchthon en la Confesión de Augsburgo, porque esto es gracia pura. Y esto nos hace ver a nosotros que la iglesia, aún en medio de los padecimientos, aún en medio de las dificultades y los problemas, se sostiene por Cristo y no por los hombres. Va a llegar un día en que yo voy a morir, o yo voy a, como misionero, me voy a ir a otra parte. Pero eso no quiere decir que la iglesia de Cristo va a perecer porque yo muera o porque yo me vaya a otra parte, sino que, como dice Melanchthon, esta iglesia, que es la verdadera iglesia, ha de existir y permanecerá para siempre. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia es Cristo, la iglesia es esa asamblea de santos creyentes que se reúnen alrededor del altar y alaban y adoran al Cordero y a lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Entonces esto es consolador para nosotros, saber que esa iglesia va a permanecer para siempre. Y como dice Jesús, ni siquiera las puertas del Hades van a prevalecer sobre ella. Esta iglesia es tanto la iglesia aquí militante como la iglesia triunfante. Y cuando nosotros muramos, no es que vamos a dejar de pertenecer a la iglesia de Cristo, no, sino que ahora vamos a estar en la iglesia triunfante, vamos a estar con nuestro Señor en el cielo, esperando su segunda venida. Por eso es que cuando nosotros hablamos de iglesia, no solamente estamos hablando de algo terrenal, sino también estamos hablando de algo celestial. Y por eso este concepto de cuando Cristo está en medio de nosotros, el cielo y la tierra se juntan y son una sola. Entonces, sigue diciendo que además, si bien la iglesia cristiana verdaderamente no es otra cosa que la asamblea de todos los creyentes y santos, sin embargo, ya que en esta vida hay muchos cristianos falsos, hipócritas y aún pecadores manifiestos, que permanecen entre los piadosos, los sacramentos son igual de eficaces. Entonces, aún cuando el pastor o el sacerdote o los hermanos sean incrédulos y sean hipócritas, la iglesia de Cristo permanece ahí. Aún, por ejemplo, Felipe Melanchthon en la Apología dice que aún si el diablo mismo viniera en medio de nosotros y administrara la Santa Cena, porque está diciendo la palabra de Cristo, este es su cuerpo, este es su sangre, el sacramento es eficaz en medio de nosotros. Aún si el pastor es un impío y da el sacramento conforme a lo que se ha instituido, es igual de eficaz. Si sigue predicando la palabra de Dios, aún cuando, por ejemplo, tenga una doble vida oculta, sigue siendo eficaz eso, porque no es mi persona, sino es la persona de Cristo. El oficio de la predicación es el oficio y es el ministerio de Cristo. Por eso es que la iglesia, hablamos y decimos que la base o el fundamento de la iglesia siempre va a ser Cristo. Si mi fundamento está en los hombres, entonces ahí hay una eclesiología bastante floja y bastante débil. Pero si mi fundamento, o si el fundamento de la iglesia es Cristo, tenemos una eclesiología fuerte, una eclesiología que se fundamenta en nuestro Señor. Y aun cuando vengan las tormentas, aun cuando vengan las tempestades, como nuestra casa está fundamentada en la roca, esa casa se va a mantener firme. Entonces, vamos a continuar con esto. Y a mí me encanta siempre me ha encantado el texto de Mateo 16, la confesión de Pedro, porque nos muestra cómo el evangelio es aquel que da vida a la iglesia y es la razón de ser de la iglesia. ¿Y qué es el evangelio? El evangelio son las buenas nuevas de salvación. Es la proclamación de Cristo
Cuando los ángeles en Lucas 2 le dijeron a los pastores, os traigo buenas nuevas de salvación. ¿Cuáles eran esas buenas nuevas de salvación? Que en la ciudad de David, la pequeña Belén, os ha nacido un Salvador, el cual está envuelto en pañales. Esa era la señal, la marca con la cual nosotros, o los pastores en ese momento, iban a identificar al Salvador del mundo. Iba a estar en un pesebre envuelto en pañales. Entonces, Pedro da esa magnífica confesión. ¿Quién dicen ustedes que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y después la contestación de Jesús es maravillosa. Y cuando le dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, aquí hay un malentendido en este término. Roma adjudica a que sobre esta roca edificaré mi iglesia, que Jesús está haciendo un juego de palabras, porque Petros era piedra. Ellos hablan que es sobre la persona de Pedro, y por eso hablan de la sucesión petrina, que el Papa, cuando recibe la imposición de las manos, todo eso se puede llevar a Pedro, y no es sobre la persona de Pedro donde Dios edifica su iglesia. El calvinismo o la iglesia reformada habla acerca de la confesión de Pedro, exactamente. Pero los luteranos, como los luteranos han entendido este pasaje a lo largo de la historia, es sobre el ministerio apostólico. Cristo le está dando la autoridad a Pedro y le va a dar la autoridad a todos los apóstoles de perdonar los pecados, de hacer lo que Cristo mismo vino a hacer aquí. Entonces, sobre la roca por la cual, en la cual Cristo está edificando su iglesia, es sobre él mismo, que es la roca y es el fundamento. Es lo que, por ejemplo, Jesús dice en Lucas 4, cuando inicia su ministerio, que dice, me voy a tomar el tiempo para leerlo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto es lo que da inicio al ministerio de Cristo. Y Jesús dijo, y esto se ha cumplido el día de hoy en medio de ustedes. Y se sigue cumpliendo porque Cristo ha edificado su iglesia sobre él mismo, sobre el fundamento que es el ministerio apostólico. Entonces, por eso ustedes van a escuchar siempre en la confesión, en la parte de la absolución, en la confesión de absolución, siempre van a escuchar a los pastores diciendo, yo como ministro de la iglesia de Cristo, por mandato y bajo su autoridad, os perdono vuestros pecados en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. No soy yo, Isaac, quien está perdonando los pecados de cada uno de ustedes. Es Cristo quien me dio a mí la autoridad el día de mi ordenación, en el cual me fue impuesta las manos, para yo ahora poder proclamar ese perdón, para ahora yo poder predicar el año agradable de Dios, para yo poder administrar los sacramentos in personis Christi, en la persona de Cristo, en el lugar de mi Señor y por mandato de Él. Entonces, la iglesia está fundamentada sobre la roca que es nuestro Señor Cristo Jesús. Y la iglesia, mis queridos hermanos, es y siempre será la iglesia de Cristo. Él la ha redimido, Él la ha tomado para sí, Él se ha casado con ella, y con esas hermosas palabras que emanan de la cruz, consumado es. Cristo nos aceptó a cada uno de nosotros como su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. Nosotros pertenecemos y somos parte de la iglesia de Cristo. Y como iglesia, nosotros vivimos para proclamar estas buenas nuevas, para proclamar el evangelio de nuestro Señor, para proclamar el año agradable de Cristo en medio de nuestras vocaciones.
somos llamados cada uno de nosotros en medio de nuestras vocaciones a mostrar el amor de Cristo, a hablar de lo que nuestro Señor ha hecho por cada uno de nosotros, a ser testigos en el mundo de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Este cuadro expone la teología de lo que es la iglesia de una manera fantástica. La iglesia está alrededor del Cordero, alabándola y adorando a Cristo por siempre y para siempre. Entonces, yo les quiero preguntar, bueno, no preguntar, les voy a hacer este comentario. Ustedes saben que las iglesias tradicionalmente se construían en forma de cruz, ¿no? Y en la cabecera, que es donde, por ejemplo, está el altar, que hablamos acerca de que la cabeza de la iglesia es Cristo mismo, en la cabecera de esa cruz se colocaba el altar, pero había o siempre se construía una bóveda semicircular. ¿Ustedes saben por qué litúrgicamente se construía esa bóveda semicircular? Esa bóveda semicircular se construía por, vamos a decir así, el concepto que ha tenido no la iglesia luterana, sino la iglesia cristiana de todos los tiempos sobre la cena del Señor. La iglesia militante se reúne alrededor y vemos que hacen un semicírculo alrededor del altar de Dios para recibir el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y del otro lado del altar, en esa media bóveda, la iglesia siempre ha visto a la iglesia triunfante, aquellos santos, como se puede ver, por ejemplo, aquí, esos santos almas que han muerto, que nos han precedido, que han descansado en la fe en Cristo Jesús, ellos también están en ese momento alrededor del Cordero, alabando y glorificando su nombre. Por eso es que litúrgicamente, cuando nosotros cantamos el Santo, 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 cuando nosotros cantamos el Santus y decimos cielo y tierra están llenos de tu gloria, hosana en las alturas, nosotros confiamos y nosotros estamos confesando que el cielo y la tierra están en ese momento adorando a Dios, que el círculo se ha cerrado y toda la iglesia está ahí y Cristo está en medio de nosotros. Entonces es bellísima la figura litúrgica que nosotros podemos ver alrededor del altar de Dios y entender lo que es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Los santos creyentes que se reúnen alrededor de la palabra y de los sacramentos. La iglesia no es 4 paredes. La iglesia no es una basílica. Yo, por ejemplo, estoy encantado y uno de mis lugares favoritos del mundo es la Sagrada Familia. Tuve la oportunidad de hace una semana poder contemplarla nuevamente y es majestuosa la Sagrada Familia. Pero si uno está celebrando un culto en la Sagrada Familia, o uno está aquí en el hall de San George, o uno está en la casa de alguno de ustedes celebrando la Eucaristía y estamos comulgando y estamos escuchando la palabra de Dios, es tan digno estar en la casa de un hermano alrededor de la palabra y de los santos sacramentos como hacer un culto en la Sagrada Familia. No sabemos si vamos a tener, creo que nunca vamos a tener la oportunidad de hacer un culto nosotros como luteranos en la Sagrada Familia, pero sabemos que eso no le da la dignidad a lo que es la iglesia, sino los santos creyentes alrededor de Cristo y de su palabra. Entonces, van a ser las 8, vamos a mantener la estructura que siempre se ha tenido en estos estudios bíblicos de 1 hora. Entonces, la semana que viene vamos a continuar con esta segunda parte que es el camino hacia los concilios y la iglesia.